Entonces, vamos a mirar la importancia de las emociones básicas. Oigamos bien, las emociones básicas que no son yo. ¿Para qué nos sirve el miedo? ¿Por qué la naturaleza, por qué la divinidad nos dio miedo? Porque el miedo nos prepara para la huida, pues obviamente, para evitar o afrontar un peligro es natural, ¿verdad? Dicen los expertos de inteligencia emocional que si tú vas por un camino en la selva y te sale un tigre o un león y no tienes miedo, es un problema. Tú no eres Tarzán para enfrentarte a una bestia. Lo normal es huir o buscar protección, porque el miedo te prepara. Si tú vas, por ejemplo, y te paras al borde de un abismo y no sientes miedo, tienes que aprender a manejarlo. Si vas en la calle, vas en mitad de calle, viene un carro que te va a atropellar y no te da miedo, el miedo te protege. Por eso han observado cómo instintivamente reaccionamos, ¿sí? Muchas veces ante el peligro instintivamente nos movemos, saltamos, etcétera, porque es natural. Pero cuando no hay gestión emocional, puedo crear yo de miedo. Entonces ya le tengo miedo a todo por una experiencia, por una experiencia. No sé, se me ocurre, vas a un paseo, vas a un río, donde todo el mundo se está bañando y de pronto casi te ahogas porque te metiste a una parte honda. Esa impresión de que casi mueres te lleva a la conclusión a crear un ego de que los ríos son malísimos y jamás debemos ir a bañarnos a un río. Y le coges un terror al río porque has creado un yo ante una experiencia no mal gestionada. Es solo un ejemplo. Por eso los invito a reflexionar. ¿En qué yo de miedo has creado? ¿Sí? Hay personas que han estudiado nuestro comportamiento educativo, por ejemplo, en los países latinoamericanos, y hemos sido educados a base de miedo. Es más, la generación de los años 60, 70 y hasta 80, fuimos educados a base de miedo. Esa es la verdad, nuestros padres eran metemiedos. ¿Sí? No salga bajo la lluvia porque se va a enfermar, le va a dar una pulmonía, le va a dar... Y uno salía asustado, Dios mío, la lluvia me da pulmonía, ¿ves? No hagan esto, lo otro, porque todo es malo, cuidado, come esto con aquello, y un montón de miedos que luego con el transcurso del estudio o el conocimiento nos dimos cuenta que muchas de esas cosas que afirmaban nuestros abuelos y padres no eran reales, pero nos crearon miedo, la generación del temor, miedo a todo, miedo al sol, miedo a la lluvia, miedo a salir, miedo a no salir, ¿verdad? Entonces, todos esos miedos hay que revisarlos porque se han convertido en yoes. Ya no es el miedo natural, no es el miedo natural. Igual sucede con todas las demás emociones. La tristeza es una emoción muy útil, sí, aunque dolorosa, porque la tristeza duele, puesto que es el punto de inicio del proceso de aceptación de una realidad. Es el punto de inicio, pero no quiere decir que todos aceptemos la realidad. Asimismo, nos ayuda a aprender de los errores y asimilar las pérdidas, ¿verdad? Nosotros es natural sentir tristeza por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un amigo, por una separación. Observen qué nos causa tristeza, dolor, ¿verdad? Es natural, pero como no hay gestión de esa realidad de la tristeza, los expertos en inteligencia emocional dicen que una emoción no debe durar más de unos minutos. Si es una emoción causada por una pérdida, puede durar unos días, hasta semanas, pero luego ya es una condición psicológica que requiere ayuda. Me explico.
Si tú perdiste un ser querido y pasaron 5 o 10 años o hasta 20, como he conocido personas, que con solo mencionarles la persona que perdieron, vuelven a llorar hoy en día como si hubiera acabado de ocurrir. Quiere decir que esa persona no aprendió a gestionar su emoción. Todavía está latente y vivo. Ha creado lamentablemente un yo, un ego, ¿sí? A través de esa mal gestión de la emoción. La mayoría de las depresiones estudiadas hoy por los psicólogos y psiquiatras se deben a que no aprendemos a manejar las emociones. O sea, no sabemos aceptar esa realidad en un inicio. Dentro del budismo, uno de los principios que nos transmite, cuando yo hablo de budismo, nuestros maestros son budas, es que hay que aceptar lo que no puedo cambiar. Aceptarlo, pero eso requiere reflexión y meditación. Eso no es que en una conferencia alguien me dijo, tienes que aceptar la pérdida de tu ser querido, tienes que aceptar la pérdida del animalito que tenías como mascota y que amabas mucho, tienes que aceptarlo, ya, ocurrió, no. Se necesita gestión emocional, se necesita reflexión sobre esa realidad. ¿Por qué? Porque no puedo revivir ni a mi ser querido, ni a mi mascota, o aquello que se haya roto. Si era un objeto muy querido y se partió, se fragmentó y no lo puedo tener más, es algo que no está en mis manos poderlo cambiar. Cuando está en mis manos, si en realidad puedo hacerlo sin afectar a otros, pues lo puedo cambiar. Pero si no está en mis manos, y en el caso muchas veces de la pérdida, la muerte no está en mis manos, hay que reflexionar sobre eso. La tristeza permanente se vuelve depresión y la depresión nos lleva a un estado físico en deterioro. Y eso lo saben los expertos. Un psicólogo, un psiquiatra, te puede auxiliar y ayudar en eso. Por eso hay terapias para ayudar a salir de la tristeza, porque es que a veces es tan fuerte que no soy capaz solo de ayudar, no soy capaz. O sea, es tan fuerte la emoción que me supera y necesito herramientas. Y esas herramientas me las proporcionan de afuera. El venerable maestro Jorge nos afirmaba en muchos de sus talleres que algunos de nosotros necesitamos ayuda primero psicológica, terapéutica, para superar cosas emocionales mal gestionadas que tenemos desde la infancia antes de entrar a trabajar en la limitación de los yoes. Porque estamos tan afectados por traumas emocionales que no somos capaces de trabajar sobre el yo. Y no tenemos la cultura de asistir a un psicólogo o un psiquiatra cuando se necesite, porque aquí dicen que solo los locos o los que están teniendo problemas de demencia, de algún tipo de variación, van al psicólogo o al psiquiatra. Y eso no es así. Realmente necesitamos orientación. Por eso, este conocimiento emocional, el venerable maestro Samael Aumbeor habló de la gestión emocional a su estilo cuando todavía no se hablaba de inteligencia emocional. Él enseñó a tener un elemento. Nos decía que teníamos que tener un elemento de cambio en la entrada de las emociones para que las emociones no nos dominaran. Hay que gestionar en la entrada, decía él, un elemento de cambio. ¿Ven? Nos enseñaba inteligencia emocional, aunque no la llamaban así, porque en los años en que él vivió todavía no se habían lanzado estos estudios. Pero él, maestro, conoce muy bien cómo se gestionan las emociones. Tenemos la ira, que es la emoción que emerge cuando una persona se ve sometida a situaciones que producen frustración. Sí, si no consigo lo que quería, si las cosas no salen como yo esperaba, me puedo llenar de ira o que le resultan aversivas. La ira no nos permite emprender y enfrentar y mantener planes de acción o de defensa con gran rapidez, intensidad y determinación. O sea, si tú gestionas la ira, te puede servir para enfocar esa energía a una actividad productiva para ti mismo o para los demás.
Hay que aprender a gestionarla. Si yo no gestiono la ira, se convierte en yoes. Mira, nosotros hablamos, por ejemplo, de odio, de resentimientos, ¿verdad? Y la verdad hay que decirlo, todos nosotros tenemos resentimientos guardados, conscientes o inconscientes. Tenemos odios guardados. ¿Por qué? Porque si alguien nos hizo algo, nos dijo algo que nos lastimó, ese rechazo, esa ira manifestada, mal gestionada, creó un yo. ¿Y cómo es fácil descubrir que tengo yoes en mis relaciones con personas? Basta con ver a la persona que me causó la herida, basta que me la mencionen y aflora el yo de resentimiento hacia ella, porque no gestioné la emoción. Y eh, psicológicamente muchas veces no tengo la conciencia ni la capacidad para reconocerlo y disculpo de muchas maneras que no quiero nada con esa persona, porque cuando he creado un ego, aparecen otros yoes asociados a eso. Si yo tengo resentimiento, pueden aparecer yoes asociados de deseos de venganza. ¿Cómo le causo daño a esta persona que me dio? ¿Cómo le hago sentir lo mismo o peor al daño que me hizo? Entonces ya tengo yoes, ¿ven? Y tenemos cantidad de yoes con personas, con toda la relación. Creamos yoes con las personas que convivimos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los hermanos del camino gnóstico, por malas reacciones de nuestras emociones que se convirtieron en yoes. ¿Por qué? Porque el maestro Samael decía que había que gestionar en la entrada de la impresión. Después de que está adentro, dice él, ya causa un daño. Claro, porque queda rumiando. Eso rumiando es que sigues bailando por la emoción y la mantienes y la mantienes y en tu conciencia has creado un yo, otro yo, ¿verdad? Podemos guardar odios y resentimientos desde la infancia, desde la adolescencia, de 10, 15, 20 años hasta el último día de nuestra vida. Y eso es observable. Lo hemos vivido personalmente, lo vivimos personalmente o lo observamos en otras personas. Hay que aprender también de lo que vemos de otros. Si no comprendo bien, miro cómo se comportan las demás personas. Cuando alguien te dice, uy, a esa persona, ese me hizo esto, aquello, uy, a ese no lo soporto, no quiero ni oírlo hablar. Ojalá tal cosa. ¿Qué está manifestando ahí? Seguro que no es el ser, no es la esencia. Ni siquiera es la ira, es un yo que ha creado la persona por una experiencia anterior. Cuando el venerable maestro Samael Aún Weor dice, el yo es un manojo de recuerdos, una frase bonita, pero ¿has meditado por qué es un manojo de recuerdos? Porque tú y yo, con los egos creados, ante la situación presente, no la veo tal cual es, la veo con el lente del pasado de mi ego. Por eso cuando les digo, si yo veo una persona a la que le tengo resentimiento, no la estoy viendo en el presente, aquí y ahora. La estoy viendo con mi ego que he creado en el pasado. No me permite verla ahora. Yo recuerdo, les voy a comentar algo particular, estando en una ocasión con el venerable maestro Jorge y otros compañeros gnósticos, alguien le decía, le señalaba comportamientos y errores de otro compañero de la senda al maestro. Y le decía, es que esa persona esto y lo otro y lo otro y lo otro, le decía. El maestro solo observaba y le respondió, que a mí siempre me ha ayudado esas respuestas del maestro Jorge, le dijo, tú lo estás viendo con el lente del pasado. Él aquí y ahora ya no es así. Le dijo, yo me quedé mirando, caramba, de verdad, nos quedamos con él. Dijo, él no es así y tú no te has dado cuenta, le dijo, tú no te has dado cuenta. Cuando todas las enseñanzas nos sirven a todos, ¿a cuántos veo con el lente del pasado? ¿Qué es el ego? Por eso es interesante, queridos compañeros y compañeras, yo, detrás de esta conferencia es una invitación a que estudiemos inteligencia emocional.
si nos la brindan en la escuela gnóstica y si no, busquémosla nosotros mismos. Hay muchas escuelas, hay libros de expertos que nos transmiten conocimiento. El venerable maestro Jorge nos ha dicho, vayan donde está la fuente del conocimiento, vayan. Hay personas especialistas en algo, estúdienlo, porque esa persona ha dedicado su vida a ese conocimiento. La alegría. Podemos sentir alegría cuando vivimos una experiencia que nos gusta mucho, cuando conseguimos llegar a la meta que deseamos, cuando estamos rodeados de la familia, entre muchas otras cosas. ¿Qué te da alegría a ti? ¿Verdad? Y la gente dice, ay, es que la alegría es una emoción positiva. Claro, y por alegría tú puedes llegar y armar una fiesta de 3 días, comiendo y bebiendo y bailando, y luego, o una semana, ¿cierto? Por alegría puedes llegar a cometer errores. Por alegría desbordada. ¿Ves? Cuántas personas han cometido o han hasta muerto por dejarse llevar de estar felices en la locura? Hay una cosa que, por ejemplo, muchas veces por estar felices nos volvemos atrevidos, nos dejamos llevar por esa emoción y nos impulsa a hacer cosas tontas, ¿sí? Si tú, por ejemplo, no sé, estás disfrutando, volviendo a un paseo en un río, porque lo vi en mi infancia, estamos todos felices y a alguien se le ocurre subirse por allá a un árbol de 20 metros y botarse al río y resulta que se parte la cabeza, porque estábamos felices, pero él se volvió imprudente, pasó más allá de atrevido. Podemos cometer muchas cosas. Maestro Jorge nos decía, bueno, en una fiesta, una chica y un joven pueden estar felices bailando y tomando, pero luego la alegría los puede llevar a terminar teniendo relaciones sexuales y viene un embarazo que no pensaron antes de la fiesta que iban a tener. Decíamos, esa es la historia de cientos y cientos y cientos de jóvenes, ¿no? Estamos felices y nos desbocamos. Entonces hay que aprender a manejar también. Yo no puedo vivir permanentemente en alegría. No. Una cosa es estar feliz y otra dejarme llevar por la alegría, que es un impulso emocional del momento, ¿verdad? Es normal que sintamos alegría por el triunfo de una persona que amamos, por nuestros propios triunfos. Conseguiste tu título, conseguiste el trabajo, lograste cumplir tu meta. Maravilloso, eso a quien no le da alegría. Los padres felices por sus hijos, pero luego ya hay que seguir viviendo. El asombro se manifiesta cuando presenciamos algo insólito que capta poderosamente nuestra atención. El asombro es esa emoción que tenemos ante algo grandioso que desafía nuestra comprensión del mundo. Volvamos otra vez a asombrarnos de las cosas sencillas de la vida. No perdamos la capacidad de asombro ante lo nuevo, ¿verdad? La naturaleza es maravillosa y nos asombra. Lo que hacen las personas para bien de sí mismos y de la humanidad merece asombro. Todo, yo por lo menos a mí me causa asombro lo que se consigue hoy en día con la tecnología. Y cada vez veo lo que se está haciendo. Ahora apareció la inteligencia artificial. Ay, que es que se va a usar para el mal. Es como todo en la vida, como el cuchillo y como las herramientas. Todo se puede usar para bien o para mal. Nosotros aquí estamos usando en la escuela gnóstica la tecnología para transmitir conocimiento. Tú la puedes usar para lo que quieras, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con la inteligencia artificial, pero no pierdas la capacidad de asombro ante lo nuevo, ante el cambio, ante lo hermoso, ¿verdad? Entonces, el asombro que perdimos de niño, que ya lo mencionaba, ante los detalles. Una de las cosas, el venerable maestro Garacuchinis, hablándonos del despertar de la conciencia, en sus enseñanzas decía que nosotros ya no observamos en detalle las cosas que nos rodean. Y eso es verdad, yo me observo a mí mismo y yo ya no observo en detalle. O sea, ahí donde estás en este momento, tú conoces en detalle lo que hay a tu alrededor.
¿Conoces en detalle dónde están las sillas, dónde están las mesas, dónde están cada objeto que hay en tu casa? ¿Sabes bien dónde está? ¿Tienes esa conciencia del medio que te rodea? Nos contaban historias sobre el maestro Gargacuchilis, hermanos que, por ejemplo, el maestro llevaba meses sin visitarlos y llegaba a su casa y al entrar decía, cambiaste este cuadro, cambiaste de lugar esto y aquello. Y meses que no veía, y el hermano nos decía, yo me quedaba asombrado, ni yo mismo me acordaba. Pero el maestro observaba y conocía y sabía todo, enseñando atención consciente. Pero no hemos desarrollado esa capacidad, asombrarnos ante el detalle. Nosotros solo sabemos decir, ¿dónde están las gafas? No sé dónde, ay, mire, las tengo puestas. Esa es la inconsciencia en la que vivimos. Manifestación de rechazo o evitación a algo desagradable. Las situaciones que hemos creado muchos yoes con el asco, ¿verdad? La historia de la humanidad es el rechazo, el desprecio y el asco hacia los mismos seres humanos unos a otros, ¿verdad? Miren ustedes, por ejemplo, las razas consideradas blancas, cómo trataron con rechazo, asco y desprecio a la raza negra, a los indígenas, a muchas otras razas que consideraban inferiores. Ah, tú puedes tener asco a una persona por su comportamiento, por lo que hace, pero lo que tenemos que estar atentos es a no crear yoes. Yoes, eso es lo difícil, pero se necesita despertar conciencia. En la inconsciencia que vivimos, vivimos creando. Entonces el asco nos defiende, claro. Imagínate que tú te sientes a comer y haya un alimento descompuesto y tú no lo percibas, pues obviamente te va a afectar. Si no tuviéramos esa reacción natural ante lo desagradable, pues no tendría defensa nuestro propio cuerpo. Eso es natural, ninguno de nosotros se bañaría en un río, por ejemplo, como decir el río Bogotá, donde cae la cañería de todos los habitantes, y va a entrar a bañar, a darse un baño agradable en ese río. No, ¿verdad que no lo hace? Es natural que tengamos esa defensa del asco.